supuesto, cuando elabora su forma, cuando ya acumula su formación de capital, pues él reinvierte para poder producir más. Listo. Entonces, bueno, pero aquí hay otros elementos que funcionan en el mercado. Si sé que pues, se va a producir más, ¿qué pasa con la oferta monetaria? ¿Se incrementa o disminuye? ¿Qué pasa, jóvenes? ¿Sí? ¿Qué pasa con la oferta monetaria? Que manda... Disminuye. Disminuye, dice la compañera. ¿Los demás están de acuerdo? La oferta monetaria. ¿A qué me refiero con oferta monetaria? La oferta monetaria, pues, es la cantidad de dinero que existe en circulación. ¿Por qué? Porque, ¿sí? La demanda, ¿sí? Según la demanda de dinero, pues así va a ser la oferta. Recordemos nuestros principios básicos de micro, ¿ya? Ok, ¿qué va a pasar entonces? ¿La oferta monetaria disminuye o se incrementa? Se incrementa, se incrementa. ¿Por qué? Porque las personas necesitan mayor cantidad de dinero para poder consumir. Y eso tiene que estar en circulación, ¿sí? Y también, o sea, las empresas van a necesitar mayor cantidad de dinero para poder producir. Ok, es decir, que la oferta monetaria pues va a incrementarse. Ups, va a incrementarse. ¿Qué me falta acá? ¿Qué otro elemento me falta? Ustedes lo dijeron en su debate. Jóvenes, ¿qué elemento me hace falta? Estamos relacionando casi todo, pero hay algo ahí muy importante que me hace falta y que ustedes lo mencionaron. Jóvenes, ¿El pago de impuestos, licenciado? el impuesto. Sí, los impuestos, ¿no? El pago del impuesto. Ok, sí. Porque en mayor producción existe un impuesto y por supuesto en base a la producción se va a incrementar. Eso va ahí en la parte de la producción. ¿Ya? A mayor producción, pues mayor cantidad de impuestos. ¿Sí? Excelente, muy bien. Y los podemos colocar acá, impuestos. Muy bien, excelente. ¿Qué más me hace falta? Ustedes lo dijeron en el debate. No puede ser de que en el debate pues sí lo sabían y ahorita no. Inflación subyacente. No, no es eso. ¿La emisión de papel moneda? No, esa está aquí en la oferta monetaria. Ahí es donde está la emisión. Jóvenes, ¿qué hora es? A la hora. Sí, cuando el tema es interesante pasa el tiempo. No, en serio. O sea, créanme que ahorita, o sea, con ustedes, bueno, en el primer salón, pues ya a estas alturas ya había avanzado mucho más. Y entonces, ahorita por eso cuando vi la hora, me sorprendí, pero bueno, igual, o sea, todavía hay tiempo. O sea, voy a tener que apresurar un poco más el paso. Los demás, nadie. Habemos 24 personas. Por supuesto, en el debate hubieron muchas cosas que conversamos, pero había algo fundamental. Ok, piensen, ¿no? ¿Sí?
Les voy a dar una pista. Ok, existe mayor consumo, ¿sí? Y pues van a haber personas de que pues probablemente no tengan ingresos y van a recurrir ¿a qué? Ven que Las tasas de interés, Lick, a los bancos. ahí está, muy bien. Préstamos, sí, pero en realidad es lo que dijo Abel, tasa de interés. ¿Por qué? Porque a través de la tasa de interés, pues entonces la persona va a decidir si prestar o no, ¿sí? Prestar o no. Entonces, en tal sentido, la tasa de interés se incrementa o decrece. Volvió a subir la tasa de interés. Sí, Victoria. Yo decía que tendría que subir la tasa de interés. Ya, ok. ¿Los demás qué piensan? ¿Qué piensan? Licenciado, en este caso no se reduciría porque lo que se quiere es que haya inversión. Exacto, muy bien. O sea, des en cuenta que al final, o sea, vino él y inició a analizar parte por parte, ¿sí? Y des en cuenta que no es nada más, bueno, los precios se incrementaron, ¿por qué? A saber, ni me pregunte él porque ni sé por qué. No, ojo, hay que analizar cada una de las partes, en qué influyó cada una de ellas. Y la tasa de interés es fundamental, porque muy bien lo dijo nuestro compañero Oscar, que hay que incentivar, ¿sí?, a las personas, ¿para qué? Para que presten y gasten, y que exista mayor inversión. Y él dijo algo muy fundamental, mayor inversión, y eso lo coloco acá. Sí, en producción. ¿Por qué? Porque existe mayor inversión. ¿Sí? Eso lo coloco ahí. Entonces, si se dan cuenta, dijo, bueno, todos esos elementos realmente pues son funcionales, pero me está creando inflación. Se están incrementando los precios. Eso hay que saber cómo nivelar, ¿sí? ¿Y cómo creen ustedes que nivela esa parte? Liqui, ¿por qué se da que suba la tasa de interés? Ok, ahorita vamos a ver esa contraparte, ¿sí? Ahorita vamos a ver. Primero terminemos con este y luego pues nos pasamos al otro que indica ahí la compañera, ¿sí? Ok, ¿qué hago? ¿Qué harían ustedes para que los precios no se incrementen tanto? ¿Qué harían ustedes? ¿A través de qué? Ahí es donde entran los subsidios y políticas monetarias, ¿no? Ok, tú dijiste algo muy importante, ¿sí? Y la parte, bueno, ok, mejor dicho, los dos. Lo que sí, o sea, lo dejaríamos, hay que crear políticas. Ok, ¿cuáles serían esas políticas que estarían enfocadas en esto? Puede ser una política fiscal, ¿sí? Y puede ser a la vez también una política, ¿sí?, monetaria, cambiaria y crediticia. O puede ser también una política comercial. Ya, listo. Entonces, ahí, como muy bien lo dijo Jacqueline, dijo, ok, esto voy a ver si lo soluciono, ¿sí? Pero tengo que ver qué elementos, ¿sí?, fundamentales en cada uno de estos yo debo de tocar para ver si funciona o no. Por eso es que nosotros acá pues vamos a ver la parte de la IS, que significa el mercado de bienes y servicios. Y en ese mercado de bienes y servicios, pues por supuesto tenemos la política, ¿sí?, fiscal. ¿Por qué? ¿Por qué la política fiscal ahí en el mercado de bienes y servicios? Porque ahí es donde se ve toda la parte de los impuestos. ¿Sí? Una política fiscal. Sí, ¿por qué? Porque si produzco más, tengo que pagar impuestos. Si me dan mayores ingresos o tengo mayores beneficios a través de mi empresa, pues tengo que pagar mayores impuestos.
Ah, podría ser esa parte. Podría ser esa parte. O podría ser la parte de la política monetaria, cambiaria y crediticia. ¿Qué más? Ah, bueno, podría ser también que a través de una política comercial, pues pueda yo solucionar este tema y que no se me salga de las manos. Ok, listo. Ahora bien, vamos a la contraparte. Si nuestro ingreso disminuye. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es que nuestro ingreso disminuya. ¿Qué pasa cuando el ingreso disminuye? ¿Qué pasa con el consumo? También disminuye. Disminuye, o sea, esos tienen estrecha relación. Y ojo, cuando ustedes elaboren una tesis, y ahorita me acordé, si hacen una tesis y hacen un modelo econométrico del ingreso y el consumo, ¿sí? Ustedes tienen que buscar, o sea, otra variable que pues tenga relación, porque esta tiene relación directa. Entonces, si ustedes cuando exponen o defienden su tesis dicen, ah, sí, que si tenemos menores ingresos, menor consumo. Entonces les van a decir sus evaluadores, joven, pero disculpe, pero eso ya se sabe, ya. O sea, eso es ya teoría económica y eso, disculpe, ahí no me está demostrando nada, no hay un aporte en específico. Ah, ok, disculpe, entonces ahorita voy a reformular, ¿sí? Ok, pero eso se los comento, ¿por qué? Para que no cometamos ese error. ¿Por qué? Porque esto ya es de fábrica. Si el ingreso baja, nosotros no tenemos cómo gastar, pues no vamos a consumir. Eso, ¿sí? No podemos, o sea, refutar esa parte, ¿ya? No podemos decir, ah, bueno, las personas tienen menores ingresos y van a gastar más y van a consumir más. No, eso no es lógico, ¿verdad? Entonces, ya lo lógico, ya lo que ya se sabe, pues eso ya no hay que demostrarlo, ¿ya? Eso ya está. ¿Listo? Ok, listo. Continuemos. ¿Qué pasan con los precios? ¿Se incrementan o bajan los precios? Incrementan. Se incrementan los precios, dice la compañera. ¿Los demás qué dicen? O, Michelle, sí te escuché, dijiste incrementan. Sí, ok, gracias. Dice la compañera que van a incrementar los precios. ¿Qué dicen los demás? Deberían de bajar porque se reduce la demanda. Exacto. Muy bien. Disminuye. Ups, ¿qué dice acá? Ah, bueno. Exacto. Disminuyen los precios. ¿Sí? ¿Por qué? Las empresas están viendo de que sus inventarios se están incrementando y que no están vendiendo. Por eso es que sus inventarios están creciendo. ¿Qué está pasando? No se está vendiendo porque los precios están altos. Bueno, estrategias, ¿sí?, de mercado, que es bajar precios. ¿Ya? Veamos qué pasa. Tenemos, peor si son productos perecederos, sí o sí, los tienen que vender porque si no, pierden. ¿Sí? Bajan los precios. Ah, y aquí viene la parte de la deflación. Bueno, problema, ¿ya? Ya tenemos un problema, ¿sí? Tenemos ya un problema. Ya entonces hay que solucionar. Porque no a todos los gobiernos, pues, o sea, les parece que los precios incrementen o los precios bajen. O bajen demasiado o crezcan tanto, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí existe, pues, una falla de mercado y hay que solucionarla. Ok, entonces, ¿qué pasa, sí, con la inversión o la producción? ¿Se va a incrementar o va a incrementar la producción? También disminuye. Disminuye, claro. ¿Listo? Ah, disminuye la producción. Ojo, y si se dan cuenta, todas estas variables,
pues si elaboran un modelo económico, van a tener relación directa. ¿Sí? Ya es default. ¿Sí? O sea, hay que buscar algo que pues sí, o sea, pueda relacionar qué pasa con otra variable, como por ejemplo el tipo de cambio, etcétera, cuando ustedes deseen elaborar su tesis. ¿Ya? Ok. Tasa de desempleo. ¿Disminuye o se incrementa? Se incrementa. Se incrementa, claro que sí. Se incrementa. La tasa de desempleo se incrementa. ¿Por qué? Aquí vamos a ver, aquí estamos. ¿Por qué sucede eso? Porque hay menor producción. Los inventarios pues no se mueven. Entonces tenemos que bajarle al precio. Tiene menor margen de ganancia. Y si sigue bajando el precio, inicia a despedir personas. ¿Por qué? Porque ya no necesita producir tanto. ¿Ya? Entonces, ups, otro gran problema. No, entonces aquí tengo que hacer algo, ¿sí? Disminuye, ¿sí? O sea, se incrementa la tasa de desempleo. ¿Qué pasa con la oferta monetaria? ¿Qué pasa con la oferta monetaria, Juanes? Se reduce. Se reduce. Ok, y aquí en el otro salón no lo dije, ¿ya? En el otro salón no lo dije, pero la parte de la oferta monetaria, pues, o sea, se utiliza, bueno, el Banco de Guatemala visualiza de que, pues, no se está moviendo, ¿sí? O como muchos negociantes les dándole vuelta a la moneda, ¿sí? Entonces, no se está moviendo. Entonces, viene, va a reducir, como muy bien dijeron. Problema, ¿sí? Se reduce. Ok. ¿Qué pasa entonces con la tasa de interés? ¿Disminuye o incrementa? ¿Incrementa? Incrementa. Muy bien, se incrementa. Y aquí sucede un efecto fundamental, ¿sí? La tasa de interés, pues, bueno, se incrementó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las personas, hay muchas personas o muchos hogares que no tienen liquidez para poder pagar un préstamo. Entonces, por supuesto, las entidades financieras evalúan esa parte y dicen, no, o sea, ahorita, o sea, no podemos, o sea, darnos el lujo, o sea, que la tasa de interés pues sea baja y pues el Banco de Guatemala, por supuesto, da un margen para que las entidades financieras pues manejen ese margen. Aún así, pues se exageran a veces, pero se incrementa. Entonces, ¿por qué? Porque las personas no están consumiendo, están desanimadas, no quieren consumir. ¿Sí? Ok. Viene nuevamente Keynes. Tengo graves problemas. O mejor dicho, los países, o la crisis que estamos en, hay graves problemas. ¿Cómo lo soluciono? Tengo que ver qué política me va a hacer funcionar. Si ya sea una combinada con la política fiscal, con la política monetaria y cambiaria crediticia o una política comercial. ¿Qué hago? ¿Sí? Y eso pues lo vamos a ir viendo paso a paso, ¿sí? Aquí solamente les estoy dando a grandes rasgos esta parte, ¿sí? Ok, ya vi en términos generales. Vamos más a fondo. Ok, sabemos que nuestro ingreso, como muy bien lo dijimos acá, está conformado por el consumo y el ahorro. Entonces, podemos decir que nuestra función ingreso puede ser igual, ojo, al consumo más el ahorro. Ok, pero ahí cuando él se dio cuenta, cuando inició a analizar todo eso, se dio cuenta. Dijo, sí, pero el consumo llega a algo fundamental. Y lo dije cuando estuve leyendo, ¿sí? La parte del ensayo. ¿Sí? Lo dije ahí. Pero voy a llegar a esa parte luego, ¿sí? Primero, bueno, si el ingreso
para ver si, o sea, funciona adecuadamente, pues vamos a asumir que el ingreso es la unidad y que esa unidad, ¿sí?, del ingreso, digamos que sea un quetzal. Voy a proporcionar, ¿sí?, parte del ingreso, parte del consumo y parte al ahorro. Es decir, que tengo que proporcionar esa parte. O mejor dicho, el ingreso se proporciona en esa parte. Entonces, inicia con la propensión marginal al consumo. Es decir, que va a ser un porcentaje de su ingreso el que va a destinar al consumo. Y va a existir la otra parte, que va a ser la propensión marginal al ahorro. La sumatoria de estas dos, pues me van a dar el ingreso, que sería la unidad. Y si ustedes se recuerdan, en microeconomía, ¿qué significaba marginal? No lo busquen en la web, si lo sabe, díganlo. Marginal, ¿qué significaba marginal? Jóvenes, ¿qué significaba marginal? ¿Se recuerdan de la propensión marginal al consumo? No, perdón. Era la tasa marginal de sustitución. ¿Se recuerdan de esa tasa marginal de sustitución? La producción marginal. ¿Qué significaba marginal? Licenciado, en general, ya sea gasto o lo que fuera, es con relación a uno por encima del valor que nos interese. O sea, una unidad, si era de un costo, ¿cuánto se incrementa el costo? Por la producción de una unidad más. Ahí vamos. Muy bien, ¿sí? Es decir que por cada unidad adicional, ¿sí?, ya sea que se consumiera, se produjera, etcétera, ¿sí?, se iba a tener esa parte. Por una unidad adicional más, ¿cómo se iba a comportar? Pues ya la otra variable. Entonces, en tal sentido, ¿sí?, vamos a asumir un ejemplo acá, ¿ya?, donde voy a indicar que la propensión marginal a consumir va a ser igual a 80%. Y la propensión marginal al ahorro va a ser igual a 0.20. Es decir que cierta proporción, bueno, si esto no me cuadra, ¿sí?, si esto no me cuadra es porque algo anda mal. ¿Por qué? Porque de un ingreso destino al consumo y la otra parte del ahorro. Es decir, de que de un quetzal puedo destinar 80 centavos a consumir y 20 centavos al ahorro. Eso es de forma general. Sabemos que muchos de nosotros ni siquiera le alcanza para el ahorro, ¿ya? Y entonces, pero estamos hablando del país. Hay personas que sí ahorran, ¿ya? Entonces no podemos, o sea, discriminar solo, mire, pero aquí los guatemaltecos no ahorran. Y entonces, ¿cómo sobreviven las entidades financieras? Hay personas que sí ahorran, ¿ya? Entonces, ya lo estamos viendo en términos generales, en términos macro. Ok. Entonces, si les preguntara, ¿sí?, si ustedes tienen un salario de aproximadamente 3,200 quetzales, ¿sí?, ¿cuánto destinaría al consumo? O sea, ¿cuánto estaría destinado a través de la propensión marginal al consumo? ¿Cuál sería la proporción? ¿Y cuánto sería la propensión marginal al ahorro? La cantidad que de esos 3,000 ustedes asignan a la parte consumo. ¿Cuánto sería? Para consumo sería 2.560. 2,000, muy bien, gracias Abel también, 60, ¿ok? Para el ahorro. 640. Sí. ¿Sí? Listo, entonces, para el consumo, o sea, si estamos hablando de un país, o sea, vamos a asumir de que todos ganan 3,200, entonces los hogares destinan 2,560 y 640. Ojo, ¿sí?
Y vamos a ver si se ha comprendido. ¿Alguna duda hasta el momento? No, licenciado, gracias. Ok. Bueno, entonces vamos a preguntar. ¿Sí? Vamos a preguntarle a Josué Daniel. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Ok. Si te pidiéramos la función de la propensión marginal al ahorro, ¿cómo la representarías? Con base a lo que te hemos explicado. Híjole, me la pone difícil, Lick. La verdad no le sabría decir. ¿No? Ok. ¿Alguien que pueda apoyarle? La función, no estoy diciendo la cantidad, la función. Pero analicemos, ya se los dije con números. Entonces ahora, veamos, entonces, ¿cuál podría ser la función que me represente la propensión marginal al ahorro? Sí, Violeta. Podría ser Y menos la proporción marginal al consumo. Muy bien, por ahí también nos respondieron, ¿sí? En el chat, vamos a ver quién fue. Gracias, Violeta, muy amable. Linda, gracias, excelente, sí, así es. Si nos llegaran a pedir la función de la propensión marginal al ahorro. Ah, y entonces puedo determinar también la propensión marginal al consumo. Entonces, ahora, mi estimado Josué Daniel, ¿cómo quedaría entonces la función de la propensión marginal al consumir? Josué Daniel. Bueno, ¿alguien que le quiera apoyar? Jóvenes están ahí. ¿Puedo? Sería, Sí, Génesis. Sí, Génesis, adelante. perdón, el ingreso menos la proporción marginal del ahorro, ¿no? Muy bien. Excelente. Sí, así es. Así es. Sí, así es. Entonces, si observamos, pues al final vamos a ir construyendo, ¿sí?, las funciones. Y por supuesto acá, si ustedes se dan cuenta, bueno, listo, sí, pero ahí hay otro factor fundamental. ¿Por qué? Porque en base al ingreso viene e inicia a analizar. Hay personas que tienen un ingreso, pero las que no están empleadas no tienen ingreso. Ahí hay algo, ¿sí? Entonces viene e inicia a decir lo siguiente. Entonces, va a existir un consumo autónomo y un consumo inducido. ¿Se recuerdan que esto lo leímos al inicio de cuando les estaba dando las directrices del ensayo? Consumo autónomo. ¿Qué es consumo autónomo, jóvenes? Lo vimos al inicio. O pregunto directo. Vamos a preguntar directamente. Ronald Gómez, ¿qué es consumo autónomo? Sin verlo en la web, si lo sabe, dígalo. Pues para serle franco, Lick, al 100 no me recuerdo, pero o sea, al ser autónomo es como autosustentable o algo así, ¿no? O sea, Ya. algo así. Ok, gracias. O sea, analicemos primero, ¿sí? Consumo, ya sabemos que es consumo, ¿sí? Autónomo, no depende de algo, ¿sí? ¿Por qué? El ser
autónomo, pues no va a depender, y aquí en este caso no depende del ingreso. No depende del ingreso. Y el consumo inducido sí depende del ingreso. Listo. Entonces se va entendiendo la teoría, donde dice, sí, pues, cuando tengo mayores ingresos, más gasto. Pero el consumo autónomo, ¿cómo pasa? Es que existen hogares que no trabajan, no tienen ingresos, pero de una u otra forma buscan qué comer o algo por el estilo, alguien les regala, ¿sí? Y por ahí, en la clase anterior, indicaba, mire, Lick, pero el consumo autónomo es como si no fueran como un signo negativo. Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque si ustedes no tienen trabajo, pues van a recurrir a que alguien les preste, a sus ahorros, al colchón, a desenterrar la bolsa de dinero que habían reunido y que nadie querían que supiera que tenían por ahí enterrado, ni siquiera la esposa o el esposo, entonces lo van a tener que ir a desenterrar. Entonces sí es parte negativa. ¿Por qué? Porque ustedes tenían cierta parte ahorrada y poco a poco se va a ir reduciendo si ustedes no encuentran una fuente de ingreso. Sí, pues, listo. Entonces, ahora bien, entonces, digo, ¿cómo estará compuesto entonces el consumo? Aún así, ahí no estoy aplicando todavía políticas. Esto es fuera de. Por eso es que Keynes analizó desde un inicio para ver cómo se comportaba. Ok. Entonces, el consumo, ¿sí? Autónomo, ¿cómo va a estar? Entonces ahora vino y inició a pensar la función consumo. ¿Cómo va a estar? ¿Sí? Integrada a esa parte. Bueno, yo creo que consumo autónomo, ¿sí? Porque ese consumo va a existir independientemente. ¿Sí? Si un país tiene una parte de familias de ese país no tiene ingresos, pero de todas formas va a existir consumo y ese es el consumo autónomo. Independientemente si ciertos hogares tienen o no tienen ingresos. Ya, pero ¿qué más? Bueno, tengo la propensión marginal a consumir, que va a estar representada con una B, y por supuesto el ingreso. Que el ingreso, por supuesto, va a ser el disponible. Listo. Ahí todavía no estoy aplicando políticas. Ahí lo básico, ¿sí? Sí, pues. Entonces, acá lo voy a indicar. Consumo autónomo. Y por supuesto, la B va a ser la propensión marginal a consumir. Ya. ¿Y por qué la propensión marginal a consumir está multiplicada por el ingreso? Porque va a depender, ¿sí? La propensión marginal a consumir depende del ingreso. ¿Qué fue lo que hicimos acá? La multiplicación, ¿sí? Del 0.80 por el ingreso. Eso es lo que está representado acá. Por supuesto, el día martes, pues ya voy a tener mi tableta y entonces ahí lo vamos a ver cómo es que salió esa propensión marginal al ahorro multiplicado, al consumo multiplicado por el ingreso. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta el momento? No, Lick. No, gracias. Bueno, ok. Listo. Negativo. Ok, listo. Vamos a ver si es cierto, si comprendieron esta parte. Bueno, ok, veamos. Si mi ingreso es igual al consumo más el ahorro, entonces, ¿cuál sería? Ya tengo la función consumo. Entonces, ¿cuál sería mi función ahorro? Jóvenes, ¿cuál sería la función ahorro? Y con eso me quedo. Hasta ahí llegué en la otra clase.
Ingreso menos consumo. Pero recordemos que ahora consumo ya tengo la función. Entonces, ya no sería, ¿sí? Es decir, que ahora, por ejemplo, mi función ingreso sería la siguiente. Voy a sustituir la función consumo de arriba más la propensión marginal al consumo multiplicada por eso más el ahorro. Ya les di la pista. ¿Cómo quedaría entonces mi función ahorro? Y esa es la tarea que ustedes tienen para el día martes. Saber cuál es la función ahorro. Con esto nos quedamos en el otro salón. ¿Dudas hasta el momento? No les voy a decir, por supuesto, tienen que quebrarse un poquito ahí la cabeza. Les doy una pista. Ahí tienen cuidado con el factor común, ¿sí? ¿No hay dudas? Bueno. Si no hay dudas, jóvenes, hasta acá me quedo, porque hasta acá nos quedamos con el otro salón. Y pues bueno, espero que se haya comprendido la clase del día de hoy. Así que nos vemos. Hasta pronto. Gracias, licenciado. Feliz noche, gracias.